que nos amaste aun cuando estábamos rotos, Señor, cuando no había para nosotros esperanza. Tú nos escogiste y nos diste una nueva vida, Señor. Y ese es el milagro de la salvación. Y gracias porque desde que nos salvaste, has empezado a transformar nuestras vidas. Ahora, a veces, Señor, sentimos como si no has hecho nada todavía en nuestras vidas, pero qué bueno es poder seguir caminando hacia adelante y poder ver hacia atrás y ver cómo es tu mano obrando en cada uno de nuestros pasos, Señor. Lo único que te podemos pedir es paciencia para poder ver la obra terminada de lo que tú quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias porque eres un Dios de nuevas oportunidades, Señor. Bendícenos ahora que vamos a estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones y que podamos poner en práctica alguna de las cosas que en ella están escritas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los voy a invitar a que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Estamos a través de el primer libro de Samuel y hoy corresponde estudiar el capítulo 4. Así es que cuando usted tenga su Biblia lista, entonces podemos comenzar. Antes de ir a la Biblia, tenemos que recordar un poquito del contexto de qué es lo que está sucediendo en este libro. Y es que hemos dicho que el libro de Samuel es un libro en el que se demuestra el trabajo de transformación que Dios realiza. Como este pueblo que vivía sin ley, sin normas y cada quien hacía lo que mejor le parecía, nadie buscaba a Dios, sino volvían a hacer lo malo una y otra vez. Como un pueblo de esa magnitud se convirtió en un pueblo lleno de la gloria de Dios que era luz para las demás naciones. Entonces, en ese proceso de transformación hemos visto algunos de los principales personajes. Hemos hablado acerca de Samuel, por supuesto, que ha sido llamado a ser el nuevo juez, sacerdote y profeta de Dios, y lo hemos comparado con los compañeros o sus hermanos de crianza, Ofni y Finés, que eran hijos del sacerdote Elí. Entonces, en ese contexto en el que Dios ya ha enviado una palabra de juicio en contra de Elí y de su familia por la flojera en la educación o la disciplina que había tenido para con sus hijos y había establecido o consolidado a Samuel como el sucesor en el liderazgo espiritual del pueblo, es que aparece el capítulo 4. De hecho, el capítulo 4 empieza con una frase que bien pudiéramos ubicar en el final del capítulo 3. Si vamos al versículo 1, dice: y Samuel habló a todo Israel. Vamos al versículo 21 del capítulo 3. El final del capítulo 3 dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y Samuel habló a todo Israel. Entonces, lo que nos está mostrando es que Samuel se ha consolidado ya como el vocero de Dios o el profeta de Dios que va a recibir la palabra de Dios para ser compartida con el pueblo. Luego dice: por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla ¿a quiénes? A los filisteos, y acampó junto a Eben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Ok, lo primero que vamos a hablar en este primer versículo es cómo era la situación geográfica y política de ese entonces. ¿De qué estoy hablando? Israel se había asentado en la tierra prometida, pero todavía tenía enemigos que le hacían guerra con constancia. En sus fronteras habían por lo menos 3 pueblos: el pueblo de el pueblo de Amón, el pueblo de Moab y los de Filistea o los filisteos. Entonces, estos vecinos siempre le estaban haciendo guerra a Israel. Vamos a ver a los filisteos, ya los hemos visto anteriormente contra Sansón, ya los hemos visto en otras ocasiones y los vamos a seguir viendo más adelante. Ahora, déjenme mostrarles esta imagen de cómo era más o menos el mapa en aquel entonces. Si ustedes logran ver, ya está
¿Verdad? Estamos listos hoy sí. Si ustedes logran ver en la parte, toda la parte amarilla clara, digamos que en esta parte central es el pueblo donde estaba asentado Israel. Pero si ustedes ven el color amarillo oscuro como mostaza, todo eso es la zona que habitaban los filisteos, ¿sí? Si ustedes notan en la parte de arriba a la derecha dice Silo. Esa era en aquel entonces la capital, digamos por así decirlo, o donde estaba asentado el templo. ¿Sí? ¿Dónde creció Samuel? En Silo. ¿Sí? Cuando dice que su mamá y su papá subían una vez al año a Silo, ¿por qué dicen subían? Porque Silo está en el norte. ¿Sí? Entonces, esa era la capital, era donde estaba el tabernáculo del Señor y donde estaba, digamos, toda la operación del pueblo de Dios de manera religiosa. Entonces, cuando nosotros vemos en el versículo 1, dice que salieron a encontrar la batalla los filisteos y acampó Israel junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. Busquemos esos lugares en el mapa. Donde está la X es Ebenezer. Entonces se movieron de Silo, donde estaba la capital, por así decirlo, unos 20 kilómetros hacia el oeste, hacia la izquierda, ¿sí? Y acamparon en Ebenezer y estaban en la frontera con los filisteos. Si logran ver, el punto primero de arriba a la izquierda dice Afec. Entonces, los israelitas se prepararon para la batalla, se pusieron delante de la frontera que los dividía con los filisteos y ahí fue donde se iba a desarrollar esta batalla. Estaban bastante cerca de su capital y en la frontera de la entrada de los filisteos. Este mapa nos va a servir en el próximo capítulo, cuando veamos cómo estas ciudades se van a convertir importantes en una especie de tour que lastimosamente tuvo que tener el Arca del Pacto. Ya vamos a hablar también del Arca del Pacto. Entonces, ahora que hemos entendido más o menos por dónde estaban, debo hablarles un poquito acerca de quiénes eran los filisteos. Para este entonces, si Israel tenía tres enemigos principales, los moabitas, los amonitas y los filisteos, los más fuertes de todos eran los filisteos, porque tenían influencia griega. Donde los filisteos, como estaban en el lado del mar Mediterráneo, era un lugar donde había mucha migración y habían migrado los griegos con la influencia de ellos, habían avanzado mucho, no en el arte de la guerra solamente, sino más bien en el arte del herraje. ¿A qué me refiero con eso? Ellos eran avanzados en el uso del hierro, ¿sí? Para aquel entonces el hierro no era un material que era manipulado fácilmente, era como una nueva tecnología, ¿sí? Entonces los filisteos tenían esta tecnología nueva que era el hierro. Ellos no tenían solamente espadas, que es lo que la mayoría de los pueblos podían tener, una espada de hierro, sino que tenían cascos de hierro, tenían escudos de hierro, tenían unas especies de chalecos también de hierro que evitaban o que protegían en la batalla, y tenían, además de espadas, lanzas que estaban hechas de hierro. ¿Por qué estoy mencionando esto? Cuando lleguemos más adelante a las aplicaciones, se van a dar cuenta por qué estoy hablando de la fortaleza que representaban los filisteos. Ahora, se pusieron en Ebenezer, delante de Afec, que era la frontera con los filisteos, y se armó la guerra. He planteado el poderío militar de los filisteos porque ya vamos a ver cómo le fue a los israelitas en esta guerra. Dice el versículo 2, y los filisteos presentaron batalla a Israel y trabándose el combate, Israel, ¿qué dice? Fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Aquí vamos a hacer una segunda pausa. ¿Por qué les expliqué lo del poderío militar? Porque ahora que sabemos que los filisteos eran más fuertes que los israelitas, por esta tecnología, llamémoslo de esa forma, que tenían, tiene sentido, ¿sí? Que cuando van a la guerra, van a vencer los filisteos, ¿sí? Israel fue vencido y no era de sorprenderse. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos sorprendernos que Israel fue vencido? Bueno, número uno, eran más fuertes, ¿sí? Estaban mejor preparados para la guerra. Y número dos, y más importante todavía, Israel estaba peleando en sus propias fuerzas.
¿Sí? Esta guerra no había sido una guerra o una batalla que el Señor había mandado al pueblo de Israel que hiciera, sino que había surgido de parte de un liderazgo totalmente humano. Lo que normalmente se acostumbraba en la época de Moisés, en la época de Josué, es que cuando el pueblo se iba a levantar a la guerra, era el Señor el que los levantaba, el Señor el que los guiaba, o la voz de Dios era la que los empujaba a ir a la guerra. Y cuando el Señor decía, vayan a la guerra contra este pueblo, yo les daré la victoria, entonces los israelitas se levantaban con toda confianza, iban a ganar la guerra porque el Señor así se los había prometido. En este contexto no estamos viendo nada de eso. Los israelitas estaban luchando en sus propias fuerzas. Ahora, vamos más adelante en el versículo 3. Bueno, que hay que recordar a este punto que fueron 4,000 israelitas los que murieron en la primera batalla, porque ya vamos a ver que después va a haber una segunda batalla. Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros el arca nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahora, aquí vamos a hacer una vez la pausa. En el versículo 3 aparecen estos líderes, ¿sí? Los ancianos eran los líderes, pero estos hombres no eran líderes espirituales, sino más bien líderes militares. Y la pregunta que se hace, si usted lo nota en el versículo, es ¿por qué? ¿Por qué fuimos derrotados? Y mire, perdóneme la expresión, pero qué pregunta más absurda. ¿Sí? Estaba claro que iban a ser derrotados. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba viviendo sin temor de Dios. Hemos hablado de cómo este libro es una transición entre la rebeldía del pueblo en el periodo de los jueces y la obediencia del pueblo en el periodo de los reyes, y a este punto Israel vivía en rebelión. Ellos, cada quien hacía lo que mejor le parecía, no tenían temor de Dios, no tenían obediencia hacia Dios, y la pregunta aquí es, ¿y qué esperan entonces? Si cada quien vive como se le da la gana, ¿por qué les sorprende que el enemigo les ha vencido? Pero se preguntan, ¿por qué? Miren, voy a hacer un paréntesis en cuanto a estos ancianos. Al menos les voy a reconocer que ellos sabían que necesitaban ayuda, ¿sí? Porque dijeron, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué podemos hacer para recibir más ayuda? Y se les ocurrió una ideota, ¿sí? Una idea grande. Y la ideota que se les ocurrió fue, traigamos el arca del pacto de Jehová desde Silo hasta el punto de la batalla. Ahora, tengo que hablar un poquito acerca del arca. Y esto fue lo que no logramos platicar la otra semana, porque lo vamos a platicar hoy. El arca del pacto era más o menos con esta forma, ¿sí? Era una de las indumentarias o el mobiliario dentro del tabernáculo o del templo el más importante. Si tuviéramos que decir a qué se refería esta arca, lo que los israelitas entendían era que el arca era el trono de Dios, ¿sí? Era el lugar o el elemento más importante o más santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, déjenme explicarles cómo funcionaba el templo en aquel entonces. El templo se dividía en 3 zonas. En la parte del patio, que se conocía como los atrios del templo, luego estaba el lugar santo y luego estaba el lugar santísimo. Al atrio podía llegar todo el pueblo. Al lugar santo podían entrar solamente los sacerdotes. Y al lugar santísimo, que estaba dividido por una cortina que se llamaba velo, no podía entrar absolutamente nadie. ¿Y sabe qué es lo que había detrás de esa cortina? El arca del pacto. ¿Por qué no podía entrar nadie? Porque esa era la presencia de Dios. Y Dios no permanecía ahí, porque qué absurdo fuera decir que Dios está encerrado en una caja, pero era la representación de la autoridad de Dios, de la provisión de Dios y de la ley de Dios. Esas 3 cosas, ¿por qué? Porque adentro de ese cofre había las tablas de la ley que representaban la ley de Dios,
estaba una muestra del maná que ellos habían comido en el desierto, que representaba la provisión de Dios para el pueblo, y estaba la vara de Aarón que había reverdecido, que representaba la autoridad de Dios. Entonces, a este lugar donde estaba el arca, en el lugar santísimo, no podía entrar nadie, excepto una vez al año el sumo sacerdote, y después de haber realizado un ritual de purificación extenuo, ¿sí? O extenso, digámoslo así. Entonces, este elemento, mire, no había un elemento con mayor importancia espiritual que ese. De hecho, si ustedes notan, los dos que están encima, esos ángeles que están así con sus alas tapando, se llamaban querubines. Y el trabajo, por así decirlo, o lo que simbolizaban estos querubines, es que ellos eran ángeles protectores. Bueno, cuando hablamos, ya me estoy emocionando con todo esto de explicar estas cosas, pero cuando nosotros estudiamos los ángeles, hay diferentes tipos de ángeles. Hay arcángeles, hay querubines, sí, hay serafines. Los querubines son una categoría de ángeles que están destinados específica y particularmente para guardar la santidad de Dios. Entonces, esos dos ángeles representan que están guardando el arca, porque es un elemento extremadamente santo. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis? Bueno, primero para que aprendamos un poquito de qué era el arca, y segundo para que veamos a qué nivel de, no sé ni qué palabra utilizar, del absurdo al que había llegado este pueblo. Si notan también, tiene estas dos varas que pasan en medio de esos anillos de oro. Es que nadie debía tocar el arca del pacto. No había una persona que tuviera la santidad necesaria o la pureza necesaria para ser digno de poner aunque sea un dedo en ese cofre. Entonces, cuando necesitaban moverlo, se utilizaban estas varas para que las personas se las pudieran cargar en el hombro y no tuvieran que tocar lo que representaba el trono de Dios. Hemos entendido más o menos qué es lo que significaba el arca. Entonces, de aquí en adelante, cuando hablemos del arca, vamos a poder recordar un poquito de esta explicación que yo les acabo de dar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema serio en el que había caído este pueblo. Dice, traigamos el arca para que el arca nos salve de la mano de nuestros enemigos. El problema de estos ancianos o de estos líderes es que su fe no estaba puesta en Dios. Su fe estaba puesta en un mueble. Y miren, con el respeto que se merece, ese mueble, esa arca, no tenía ningún valor en sí, sino más bien el símbolo de lo que representaba. Era solamente un recordatorio de la grandeza de Dios. Pero estos líderes habían tomado este elemento tan importante como si fuera un amuleto, ¿sí? Ellos habían dicho, no, estamos perdiendo, ya sé, ¿por qué no traemos el arca del pacto para que el arca pelee por nosotros? Mire, perdónenme, pero eso es totalmente absurdo. Eso es, una vez más, como creo alguna vez les he contado, llegué a la casa de un amigo mío en la universidad hace bastantes años, y en la puerta, en la entrada de su casa, tenían una Biblia, pero enorme, y estaba abierta en el Salmo 23. Y lo primero que hice fue preguntar, qué bonita esa Biblia, ¿por qué está ahí en la entrada? Y me dijeron, esa Biblia es para que proteja la casa, por eso está en el Salmo 23. Y le pregunté, ¿y algún día la lee? No. Y entonces yo le pregunto, ¿puede un libro proteger una casa? Mire, ¿de qué sirve este libro si nosotros no lo leemos? Vamos un poquito más allá. ¿De qué sirve este libro si nosotros lo leemos y lo escuchamos, pero no lo ponemos en práctica? Muchos de nosotros todavía tenemos un cristianismo de amuletos. Nos colgamos una cruz en el cuello y decimos que el Señor, para que el Señor ande cerca de nuestro corazón. Pero nuestro corazón está lleno de corrupción y de maldad. El Señor nunca pretendió que hubiera un símbolo que se convirtiera en un amuleto.
porque nuestra fe no puede estar puesta en un objeto o en un ritual o en una costumbre. Nuestra fe puede y debe estar puesta única y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nunca iba a tolerar la actitud de estas personas, porque ellos dijeron, ya sé, traigamos el arca, porque el arca es la que nos va a dar la victoria. Vean lo que les va a pasar. Versículo 5. Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. ¿Quiénes eran los querubines? Los ángeles que habíamos visto ahí. Ok. Y los dos hijos de Elí, ¿quiénes? Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. ¿Saben? Miren, yo no sé. Para empezar, era una locura mover el arca del pacto sin que Dios dijera que tenía que haber sido movida. Segundo, era una locura llevarla a la batalla. Tercero, si es necesario mover el arca, yo creo que un liderazgo sensato hubiera enviado a los mejores sacerdotes que tenían, a las personas más espirituales, y ya hemos estudiado anteriormente que Ofni y Finés estaban lejos de ser los mejores sacerdotes. Como me imagino yo, y la historia no lo dice, pero aquí voy a usar yo con mi imaginación, vamos a ver más adelante que Elí estaba extremadamente preocupado porque habían movido el arca. Y lo que a mí no me sorprendería es que Ofni y Finés, cuando vinieron con la idea o la ideota, ¿verdad?, de llevar el arca a la guerra, Ofni y Finés dijeron, sí, vamos, nosotros los llevamos. ¿Se acuerdan la actitud que nos han demostrado estos dos anteriormente? A mí me suena como que quizás ellos solamente querían la gloria, ¿verdad? De decir que ellos fueron los triunfadores y que gracias al sacerdocio de Ofni y de Finés, la presencia de Dios había llegado a la guerra y el pueblo había vencido a sus enemigos. Por lo tanto, seguramente tuvieron que trabajar para convencer a su papá, que era el encargado, de que dejara ir el arca. Una vez más, vamos a ver aquí la flojera de Elí para con sus hijos. Porque mire, ¿en qué cabeza cabe que vas a mover el arca solo por un simple antojo de unas personas? Pero podemos ver una vez más aquí cómo estos dos muchachos manipulaban a su papá. Ya van a ver que no exagero más adelante cuando veamos que Elí estaba más preocupado por el arca que por cualquier otra cosa, porque no había un elemento más importante que ese. Y él como sacerdote tenía la responsabilidad de velar y de guardar por estos elementos. Vamos al versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Vean, cuando el arca llegó, la gente se emocionó y dijeron, ahora sí, ya le hicimos, ya ganamos. El pueblo se dejó llevar por una emoción pasajera. Pero eso no era nada más que superstición. Esto es, perdón, con el respeto que se merecen esas personas, como las personas que creen en el horóscopo. ¿Sí? El horóscopo dice que hoy me va a ir súper bien y andan totalmente contentos y a la expectativa de lo que les va a pasar cuando es solamente una superstición. Por el contrario, cuando el horóscopo dice hoy te va a ir mal, andan tristes y vencidos desde antes de que algo suceda. Es lo que les estaba pasando a estos. Cuando, miren, estaban tristes y derrotados. Vieron el arca del Señor y dijeron, ya ganamos. No era eso lo que iba a suceder. Era pura superstición, era pura emoción pasajera. Y lastimosamente todavía hay cristianos, y me voy a incluir tal vez en ese grupo, que lo único que andamos buscando en el Señor es una emoción. Y venimos a la iglesia y salimos y decimos, hoy no sentí al Señor, hoy no sentí la presencia de Dios. Es que ¿quién ha dicho que una relación con Dios se trata acerca de sentimientos? Se trata acerca de obediencia, se trata acerca de la practicidad del evangelio y de la palabra. Le voy a poner este ejemplo. Supongamos que usted llega al trabajo y usted está sentado y llega su jefe y le dice, hey, ¿qué estás esperando para ponerte a trabajar? Y usted le dice, jefe, es que hoy
como que no siento ganas de trabajar, lo van a despedir. De la misma manera es con el Señor, no se trata de sentimiento, no se trata de emoción, se trata de obediencia. Se trata de la practicidad de lo que este libro enseña para nuestras vidas. No deberíamos venir a la iglesia a sentir el Espíritu. Bueno, eso está bien, pero muchas veces puede llegar a engañarnos, como se engañaron estas personas. Era pura superstición. ¿Sabe cuál era el problema? Se estaban comportando como los paganos. Porque los paganos depositan su confianza en un ídolo. Y es exactamente lo que va a pasar. Vean lo que sucedió con los filisteos cuando escucharon el alboroto que había causado la llegada del arca. Vamos al versículo 7. Y los filisteos, ¿qué dice? Tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque eran supersticiosos también. Vean lo que dijeron. Porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Otra vez como el horóscopo, ¿verdad? Ay, el horóscopo dice que algo malo me va a pasar y andamos temblando de miedo. Tuvieron miedo. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Dice. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. Apareció uno que los animó. Para que nos sirvan a los hebreos como ellos les han servido a ustedes. Sean hombres y peleen. Veamos. ¿Qué es lo que sucedió? Los israelitas habían descendido al mismo nivel que los filisteos. La superstición estaba al mismo nivel. ¿Sí? Y si usted no sabe qué significa la palabra superstición, es creer en algo solo porque tiene el deseo de creerlo y creer en cosas que no son reales o que son emocionales. Eran supersticiosos. Tuvieron miedo porque el arca había llegado, así como los israelitas se alegraron porque el arca había llegado. Ahora, déjenme decirle algo acerca de estos filisteos. ¿Se dan cuenta que ellos conocían a Dios? Porque cuando llegó el arca dijeron, ha venido el Dios de los hebreos. Conocían a Dios y conocían las hazañas que Dios había hecho. Dijeron, ese fue el Dios que destruyó a los egipcios en el desierto. Ellos conocían a Dios. Pero de todas formas se levantaron en contra de él. ¿Se dan cuenta cómo bastó uno? Que dijera, no hombre, vamos a la batalla y vamos a vencer. Vamos a ver cuál fue el resultado de ese año, versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a su tienda y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel, ¿cuántos? 30,000 hombres de a pie. ¿Cuántos habían caído en la primera vez? 4,000. ¿Se dan cuenta que son 7 veces más los que se murieron en la segunda batalla? Murieron 30,000 hombres, el arca de Dios fue tomada y murieron los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Se dan cuenta cómo terminó esta historia? Vean, hubo triple pérdida. En la primera batalla murieron 4,000, en la segunda batalla, cuando ya tenían la superstición del arca, murieron 30,000. Murieron estos dos pseudo sacerdotes, ¿verdad? Ofni y Finés, y el arca fue tomada. Oigan, aquí es donde quiero llegar. ¿Se acuerdan cuánto énfasis hice en la importancia que tenía ese elemento en el templo? Ahora Israel lo había perdido. El elemento espiritual simbólico más importante que tenían a ese punto había sido tomado como rehén o robado por los enemigos. ¿Se da cuenta? Les pregunto, ¿cuál batalla fue peor para Israel? ¿La primera o la segunda? La segunda, por supuesto. Entonces, ¿podemos decir que todo empeoró? Por supuesto que sí. Murieron más personas, murieron sacerdotes, el arca fue tomada. Y la pregunta aquí otra vez es, ¿por qué? ¿Por qué las cosas empeoraron? Porque los métodos eran humanos. Porque los métodos eran carnales. Porque los métodos eran supersticiosos. Mire, y vamos a llegar más adelante a la parte de las aplicaciones, pero eso sucede también en nuestras vidas. Cuando estamos en un problema y lo queremos resolver en nuestras propias fuerzas o con nuestras propias ideas,
y al final terminamos arruinándolo más de como estaba al principio. ¿Por qué? Porque decidimos sacar a Dios de la ecuación. Porque decidimos obviar la voluntad de Dios para resolver nuestras vidas. Porque creemos ilusa o tontamente que somos más inteligentes que Dios y que no le necesitamos. O que lo único que necesitamos es una cruz colgada en el pecho que significa que el Señor me guarda. Y nuestro corazón lejos. Las cosas empeoraron no solo porque los métodos eran los equivocados, sino creo yo que se confiaron, ¿sí? Ellos dijeron, ahora tenemos el arca, vamos a ganarle a cualquiera. Mentira. Pero por encima de todas las cosas empeoraron porque Dios no estaba con ellos. Porque ellos tenían un amuleto que representaba la presencia de Dios, pero Dios no estaba con ellos. Versículo 13. Bueno, el versículo 12, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos, tierra sobre su cabeza, era lo que significaba duelo, ¿sí? Cuando una persona estaba de duelo, ponía ceniza sobre su cabeza y rasgaba sus vestidos en señal de que algo terrible le había pasado. Cuando este hombre llegó, el pueblo sabía que eran malas noticias. Versículo 13, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en su silla, vigilando junto al camino. ¿Qué estaba vigilando? No sé, porque él era ciego. Ya vamos a verlo más adelante. Porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. ¿Se dan cuenta que se quedó intranquilo desde que permitió que sus hijos se llevaran el arca? Y la pregunta es, ¿y por qué los dejó ir? Eran su debilidad. Era un hombre de Dios. Ministró por 40 años. Yo me niego a creer que siempre fue así, pero era su debilidad. Sus hijos le habían ganado el lugar que le correspondía solamente al Señor. Llegado pues el hombre a la ciudad, dadas las noticias, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí escuchó el estruendo y la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino deprisa y dio las nuevas a Elí. Elí era ya de edad, ¿de cuántos? De 98 años. Y sus ojos se habían oscurecido. Por eso dije hace un momento, no sé qué vigilaba, si era ciego. De modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y él dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Le preguntó. Y el mensajero respondió, Israel huyó delante de los filisteos. Y fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Una noticia tras otra noticia, tras otra noticia, y la final fue, y el arca de Dios ha sido tomada. Esa fue la gota que derramó el vaso. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, de espaldas, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Saben qué pienso? ¿De qué se murió Elí? Lo acabamos de leer. ¿Se le quebró qué? El cuello, ¿verdad? Yo creo que se le quebró el corazón antes de que se le quebrara el cuello, porque había entendido lo que había hecho. Porque una vez más se dio cuenta de que su flojera delante de sus hijos le había costado ahora no solo la vida de sus hijos, que él ya sabía que iban a morir porque había una profecía que decía que iban a morir en el mismo día. Pero ahora el pueblo se había quedado sin uno de los elementos más importantes. Y ahora, para ellos, ¿qué sentido tenía más un templo si no estaba la presencia del Señor con ellos? Se le quebró el cuello, pero antes seguramente se le quebró el corazón cuando escuchó la noticia. Y se cumplió la profecía. ¿Se acuerdan la profecía? Decía, cuando alguien escuche lo que voy a hacer, dijo el Señor, le retiñarán los oídos. ¿Se imagina la noticia de este día? Si hubieran periódicos o redes sociales, habría sido una catástrofe. 30,000 hombres murieron, algunos sacerdotes, y el arca del Señor ha sido robada por los enemigos. Las peores noticias que podían existir. Ahora, otra cosa que quiero mencionar acerca de este hombre Elí es, mire, 40 años de ministerio. ¿Sabe qué es lo que me puse a pensar? Qué difícil es mantenerse en los caminos del Señor.
Porque yo estoy seguro que Elí, mientras no tuvo la tentación de malcriar a sus hijos o de poner a sus hijos en un puesto de ídolos que no les pertenecía, fue un hombre de Dios. De lo contrario, el Señor no le habría permitido gobernar por tanto tiempo. Y aquí la pregunta es, ¿y nosotros? ¿A nosotros quién nos garantiza que vamos a estar firmes en los caminos del Señor por tanto tiempo? El apóstol Pablo dijo, el que crea que está firme, mire que no caiga. Elí seguramente que empezó bien, pero hubo un momento en el que, oiga, aún dentro del ministerio, su corazón se desvió. En el caso de Elí fueron sus hijos. Qué difícil es mantenerse en el ministerio. Y pienso, yo apenas tengo 8 o 9 años, el camino que me falta. ¿Sabe qué es lo único que puedo pensar? No puedo solo. Y otra vez recuerdo, separados de mí nada pueden hacer. Es que el ministerio, miren, no pensamos solamente en el ministerio, pensemos en la vida cristiana. No podemos solos. ¿Quién nos garantiza? En nuestras fuerzas nunca vamos a poder triunfar. Le pasó a Elí, que era juez y sacerdote. ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros? Versículo 19, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba embarazada, cerca de dar a luz, oyendo el rumor que el arca había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz. O sea, lo que en español diríamos que su bebé tuvo un parto, ¿verdad? Se le vino el niño, diríamos nosotros en español, ¿sí? En español salvadoreño, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas miedo, porque has dado a luz un hijo varón. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Pocas mujeres aquí son mamás, pero pienso que es muy fácil platicar con 5 o 10 mujeres que alguna vez han dado a luz y preguntarles cuál ha sido el día más feliz de sus vidas. Y yo pienso que el 99 o el 100% de ellas dirían el día que finalmente pude cargar a mi bebé. El día del nacimiento de un hijo es uno de los días más felices. En esta cultura, que una mujer tuviera un hijo era sinónimo de bendición, lo hemos hablado antes. Y si era varón, era doble bendición. Esta mujer no solo había dado a luz un varón, sino que ese varón era del linaje del sacerdocio. Pero ese día no era un día feliz para ella. Era el día más oscuro por las malas noticias que había recibido. Por lo tanto, el nombre que le puso es Icabod. Y lo que significa Icabod, lo acabamos de leer aquí, es la gloria nos ha abandonado. ¿Se imagina el nombre que tuvo este niño? Sin gloria. Eso fuera lo que significaría un poquito más simple. La gloria nos ha abandonado. Y así termina el capítulo 4. Ahora, ¿saben qué es lo que me llama la atención? Ese solo fue como la cereza del pastel. Ese solo fue como la reconfirmación de que la gloria del Señor se había apartado del pueblo. En cuanto a mí concierne y por lo que leo, la gloria de Dios ya se había apartado hace mucho tiempo de este pueblo. La presencia de Dios, la benevolencia del Señor, las bendiciones del Señor ya no habitaban en medio del pueblo. El arca estaba ahí, pero Dios estaba lejos. El arca estaba ahí, pero el favor de Dios y la benevolencia de Dios se había alejado hace mucho tiempo. Y eso es algo que puede suceder en nuestras vidas. Nuestra religión está ahí, nuestros devocionales están ahí, nuestros estudios están ahí, nuestro servicio está ahí, nuestro ministerio está ahí, pero nuestra relación con Dios y el favor del Señor para con nosotros hace tiempo que se apartó. Y ese es el riesgo de tener
una vida de religión o de costumbre y no una relación con el Señor. Y lo que le pasó a este pueblo nos puede pasar a todos nosotros, y creo nos ha pasado más de alguna vez. El recordatorio está ahí. Ahora, el capítulo termina, hemos hablado bastantes cosas interesantes y han habido unas cuantas enseñanzas de por medio, pero déjenme resumir con algunas aplicaciones o algunas enseñanzas que quizás puedan servir a los que estamos presentes. Lo primero que quiero recalcar es, ¿se acuerdan cómo eran de fuertes los filisteos comparados con los israelitas? Y lo difícil que iba a ser vencerlos. Bueno, aquí el punto de aplicación para nuestras vidas es, mire, hay que reconocer que los viejos enemigos no se vencen fácilmente. Y cuando hablo de viejos enemigos, estoy hablando ya del pecado o de nuestros enemigos espirituales. Muchas veces nuestros enemigos espirituales somos nosotros mismos, nuestro carácter, nuestros malos pensamientos, nuestro orgullo, el pecado que habita en nosotros. Mire, esta historia es que desde que empezó se veía venir todo lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque los filisteos eran más fuertes que los israelitas y ellos estaban peleando solos. ¿Cuántos años lleva usted luchando con ese mismo pecado y no lo logra vencer? Porque lo está intentando vencer en sus propias fuerzas. Ya es tiempo que baje la cabeza y reconozca que usted no puede solo, que busque ayuda. Los viejos enemigos no se vencen fácilmente. Por favor, no se convierta en una persona que lleva 10, 20, 30, 40 o 50 años con el mismo pecado. Y eso lo empiezo diciendo para mí mismo y luego lo comparto con ustedes. Los enemigos viejos no se vencen fácilmente. Están arraigados en nuestra mente y en nuestro corazón. Necesitamos casi un milagro para poder vencer eso. Pero el primer paso es aceptarlo y reconocer que necesitamos ayuda. Mientras usted siga luchando en sus propias fuerzas, nada va a pasar. Al menos nada distinto de lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Generalmente soportamos un día, 2 días, una semana sin ese pecado y de repente caemos y llegamos a un punto peor de cómo habíamos empezado. Porque estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Los viejos enemigos no se vencen fácilmente. El segundo punto, ¿se acuerdan cuando dijeron los ancianos, ¿por qué nos pasa esto? A veces nosotros hacemos esa misma pregunta. Hacemos lo malo, recibimos el castigo, vienen las consecuencias y todavía preguntamos ¿por qué? La palabra del Señor enseña claramente que ante la desobediencia siempre va a haber un castigo, siempre van a haber consecuencias. Y sí, el Señor ya nos ha perdonado y Él ya ha pagado por esos pecados y Él ya cargó con la paga del pecado, que es muerte, ¿sí? Y vamos a tener vida eterna, pero las consecuencias todavía están ahí. Entonces no se sorprenda porque de repente vienen las consecuencias de las malas decisiones que usted toma. Por favor, no haga como estos ancianos que dijeron, ¿por qué? Porque a mí. Usted sabe por qué a usted. Usted sabe por qué le pasa lo que le pasa. Insisto, usted es salvo, usted está en un proceso de transformación, el Señor ya pagó por ese pecado, pero las consecuencias todavía están ahí. ¿Por qué? Porque si Dios no lo hiciera así, estaría cometiendo el mismo error que Elí cometió con sus hijos. Y el Señor al hijo que ama, lo corrige. Punto número 3. No podemos ir a la batalla solos, pero tampoco podemos pretender usar a Dios como un amuleto. ¿Sí? Vean, el pueblo en la primera batalla fue solo, perdió. Dijeron, ¿cómo no me acordé? Es que no he orado. Pero si hacemos una oración como un conjuro, como un amuleto, eso no tiene nada que ver. ¿Desde cuándo hemos creído que Dios está a nuestro servicio? Mire, Dios no es un objeto que usted puede dejar guardado en la casa el ratito que se va a ir a pecar. Dios no está a su servicio. Dios no es un milagrero o un genio de la lámpara mágica que cuando usted se acuerda que necesita de Dios porque ya lo intentó usted solito y no pudo, entonces dice, ahora que ya lo intenté, yo solo voy a intentar con Dios. Eso no funciona de esa manera. Él nos creó a nosotros no nos creamos a nosotros mismos, dice la palabra. Debemos comprender
quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él, cuando logramos entender en una pequeña parte qué es lo que eso significa, nosotros nunca vamos a abusar del amor que Dios nos da. Dios no es un amuleto. Dios no está para servirle a usted. Usted ha sido creado para servirle a Él. Siguiente punto. ¿Se acuerdan cómo los filisteos dijeron, el Señor ha venido? ¿Cuál Señor? El Señor que hizo proezas en Egipto. Conocían a Dios. Conocían sus proezas. Usted puede conocer a Dios y aún así ser enemigo de Dios. Es tonto, pero es posible. ¿Quién no conoce a Dios hoy en día? Usted puede ser una persona que sabe quién es Dios, que se sabe la Biblia, y eso fue lo que estuvimos platicando la semana pasada con el equipo que estuvo aquí compartiendo sus testimonios. Y él decía, esta persona decía, yo me sabía todas las historias de la Biblia, pero no tenía una relación con Dios. Y nosotros podemos conocer toda la Biblia, pero si nosotros no tenemos una relación íntima y personal de obediencia y de humildad y de sumisión con Dios, nosotros somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no hay un punto intermedio. Jesús dijo, el que no está conmigo está en mi contra. Solo hay dos caminos, solo hay dos opciones. Lo siento, quisiera poderle dar otra alternativa, pero no existe. Y nosotros podemos conocer a Dios, podemos incluso venir a la iglesia, podemos enseñar la Biblia y aún así comportarnos como si fuéramos enemigos de Dios. Suena tonto, pero es posible. Suena tonto, pero todavía lo hacemos. El último. Tus métodos carnales solo lo van a empeorar todo. No hay manera, no hay forma. Yo no puedo solo, separados de mí nada pueden hacer, dijo Jesús. Mis métodos no son lo suficientemente astutos o inteligentes como para resolver una situación en la que yo me encuentro. Mis métodos solamente van a terminar empeorando las situaciones. El único camino para salir del problema en el que estamos, el único camino es el arrepentimiento. No hay otro camino. Me gustaría decirle que existe otra manera, pero no existe. Ahora, ¿sabe qué es lo fantástico? ¿Se acuerdan que les dije que representaba el arca de Dios? Era el trono de Dios, ¿sí? Y para estos israelitas era irreal pensar que algún día ellos podían estar delante de la presencia de Dios. Pero si el arca es el trono de Dios y nosotros necesitamos venir arrepentidos delante del trono de Dios, ¿cómo hacemos? Hebreos 4:16 dice, escuche, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Si usted está en una situación igual, parecida o peor de lo que se encontraban estos israelitas, el único camino es el arrepentimiento. ¿Y cómo hago, pastor? Solamente tiene que venir al trono de Dios. Jesús rompió el velo. Ya no tenemos que utilizar un sacerdote o un ritual para venir al Señor. Solamente tiene que agachar su cabeza, reconocer su pecado y pedirle perdón al Señor. Y el verdadero arrepentimiento implica apartarse del pecado hacia una nueva dirección. ¿Sabe qué es lo fantástico? Que Jesús abrió el camino. Porque antes nadie podía venir a la presencia de Dios, excepto el sumo sacerdote una vez al año y con mucho temor. Pero ahora lo único que tenemos que hacer es agachar la cabeza y sin mirar a nuestro alrededor decir, Señor, yo reconozco mi pecado. Sé que soy pecador. Perdóname, ayúdame. ¿Se dan cuenta de lo fantástico del trabajo que Jesús realizó en la cruz? Tanto así que ahora nos podemos acercar confiadamente al trono. Eso es casi como decir que el arca del pacto está ahora en nuestros corazones, porque la presencia de Dios y su Santo Espíritu habita en cada uno de nosotros. Ahora, no callemos la voz del Espíritu y empecemos a obedecer su palabra. Padre, gracias, Señor, por este capítulo. Padre, lo único que yo te puedo pedir es no permitas que llegue al punto de la necedad de lo que hicieron estos israelitas, Señor. Y si ya lo hice, perdóname. Todavía hay cosas en mi mente, en mi corazón y en mi comportamiento que
no te agradan, Señor. Pero hoy estoy aquí para reconocer que no puedo solo. Y al igual que yo, muchos acá, Señor, reconocemos que te necesitamos hoy más que nunca. Ayúdanos en nuestras debilidades. Gracias, Señor, porque Jesús abrió el camino hacia el trono. Y ahora tu presencia no se manifiesta una vez al año, sino que vive permanentemente en nuestros corazones. Gracias por ese tiempo, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.